Está muy patinoso el suelo porque hay una capa de verdín y está húmedo con la última humedad que le está quedando a lo que era el arroyo. Estoy caminando por el lecho prácticamente seco del arroyo Balta, en la reserva natural Arroyo Balta, en el partido de Mercedes. Lamentablemente, la sequía que se ha agravado en este último tiempo, los primeros días de marzo, prácticamente muchos de los cuerpos de agua han desaparecido. Lagunas enteras, y en este caso, como en otros ejemplos de la provincia de Buenos Aires, situación que se da en todo el país, en Argentina, en gran parte del país, la extrema sequía que se viene agravando estos últimos años, bueno, da como resultado que estos arroyos pequeños desaparezcan. Así que bueno, vamos a hacer un recorrido y ver qué podemos registrar en esta situación atípica, digamos. Acompáñame. Accedemos fácilmente a las barrancas, estas lindas barrancas que tiene el arroyo, y podemos ver estos orificios que evidentemente son o fueron nidos de martín pescador. Ahí estaba filmando en otro pozo que tiene algunos centímetros más de agua, donde la superficie del agua estaba cubierta de una letna, una vegetación acuática, como los pececitos, algunos pececitos un poquito más grandes, buscan oxígeno y abrían unos pequeños orificios entre las legnas para conseguir mayor cantidad de oxígeno. Acá estaba filmando unas plántulas que acaban de nacer, acaban de germinar, de Gleipsia trecanto, el acacio negro. Es una especie introducida, una especie invasora. Vemos cómo en unos días de que el suelo, este limo, ya quedó sin agua y inmediatamente estas semillas germinaron y esta planta introducida comienza a colonizar con qué facilidad los nuevos terrenos y lamentablemente luego genera estos problemas en los lugares naturales. Vamos a ver. Ahí adelante se ven las garzas que están en una charca, en un pozo, están comiendo los últimos pececitos que quedan. Vamos a ver si nos podemos acercar porque son muy asustadizas y si vamos a poder hacer algún registro de ese banquete que se están dando. Me voy a preparar y me voy a acercar relativamente lo más que pueda para poder hacer algunas tomas. Bueno, en un momento, después de haber estado filmando un par de minutos, se asustaron, evidentemente me vieron, y eso que estoy a unos 20 metros o 25 metros, así que me voy a ocultar para esperar a ver si regresan. Bueno, acá está el pozo donde tienen que venir las garzas, con este poquito de agua que queda en el arroyo. Y acá, ahí es donde tengo preparado el lugar para esperarlas. Así que vamos a ver si tenemos suerte
Nos vamos a quedar quietitos en este lugar y vamos a ver si aparecen. Bueno, ya estamos acá, ocultos, detrás de la red de camuflaje, y ahora no queda otra que esperar a ver si las garzas regresan para hacerle algunas tomas. Espectacular. Por suerte vinieron rápido y estoy tomando unas imágenes que hacía tiempo quería hacer. Por supuesto que no, lamentablemente con un arroyo seco, pero esta situación de que las aves se congregan para darse un banquete en una charca que se está secando. En este caso lamentablemente es un arroyo. Hay un grupo grande de garcitas blancas comiendo un montón de pececitos sin ninguna dificultad. Para los amigos que miran el canal y no son de Argentina y no conocen un poco la realidad climática o del estado del tiempo en estos momentos, estamos en marzo, primeros días de marzo, y las temperaturas están rondando en promedio de los 35 grados de máximas. Hace mucho que no llueve, los pocos milímetros que caen no dan abasto para mantener el caudal de los cuerpos de agua. Así que estamos en una situación bastante crítica, de alerta roja por tantos días de calor, que es riesgoso ya para la vida de las personas, principalmente los niños, los ancianos, personas con algunas dificultades de salud. De hecho, se han suspendido las clases en algunas escuelas públicas, principalmente aquellas que no están bien equipadas para mantener un ambiente relativamente posible trabajar con los chicos dentro del aula. Así que la situación está difícil y por supuesto la naturaleza también está siendo afectada, además de las personas. Bueno, acá sigo recorriendo el arroyo. Fíjense que más adelante se empieza a poner más angosto y se ha formado como una especie de bosque en galería de exóticas. En este lugar está más en penumbras. Solo escuché, y aparte porque conozco que andan algunas parejas de martín pescador, también aprovechando estas pequeñas charcas para comer los últimos pececitos. Y después, lamentablemente, tendrán que abandonar el ambiente y posiblemente volar hacia el río Luján, que aún conserva caudal. Podría mencionarte algunas causas de esta situación. Te estoy mostrando parte de las consecuencias. ¿Cuáles serían algunas de las causas? Bueno, primero hay que decir que esto es cíclico, que nuestra región, la región pampeana, históricamente ha sufrido periodos de inundaciones y también periodos de extremas sequías. Es una realidad, es algo cíclico. Pero no debemos dejar de mencionar que la mala acción humana, la mala actividad humana,
el mal cuidado del ambiente, de la naturaleza, el maltrato, genera que estas situaciones se agudicen. La contaminación, la deforestación, incendios, como se pueden también, cualquier persona puede apreciar en los amaneceres o los atardeceres con esos cielos cubiertos de ceniza. La falta de control para la agricultura, el mal manejo del sistema agrícola en muchos casos. Bueno, todo esto para nada ayuda a esta situación. Y esto es lo que estamos viviendo, lamentablemente. Esto es lo que toca mostrarte en este caso. Por ahí no lo más lindo en un video de naturaleza. Un hermoso pitutoy solitario, poco común de ver por estos lugares. Bueno, me voy despidiendo del arroyo Balta, esperando que las condiciones atmosféricas cambien, esperando que este fenómeno La Niña vaya perdiendo intensidad y vengan tiempos más húmedos, para volver y mostrar lo más lindo que tiene esta reserva y todo el arduo trabajo que están haciendo la gente del municipio de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, para mantener esta reserva y ofrecerla a todo aquel que la quiera visitar. Así que bueno, mientras tanto, nos estamos viendo en un próximo video. Que estén muy bien.